Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hola a todos, bienvenidos a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. Realmente para nosotros es un privilegio poder estar conectados con ustedes cada semana. Nosotros tenemos cargas, tenemos dificultades, incertidumbre, inconsistencias en nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios es suficiente para responder a todas esas situaciones que vivimos a diario. Es el único lugar donde encontraremos dirección y esperanza para vivir en paz en un mundo caído. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas y te animamos a darle me gusta y a compartir nuestros programas y juntos podamos esparcir la palabra a más personas en Latinoamérica y en todo el mundo. Hoy hablaremos de un tema que muchos de nosotros anhelamos. Sin embargo, tristemente, debido a nuestro orgullo, ponemos poca de nuestra parte. Nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 3, 10 y 11, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. En Proverbios 23 nos habla de que debemos ser hombres de paz, que debemos evitar contiendas. Dice el versículo, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. En el Salmo 4:8 vemos qué produce tener paz con Dios. El salmista dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el día de hoy hablaremos de cómo cultivar un espíritu de paz. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Bienvenido, gracias Daniel. Un gozo de nuevo estar aquí en un episodio más de Conectando con la Palabra. Qué bueno, pastor, tenerlo nuevamente por aquí. Que ahora con este COVID y este asunto, pues hay muchas obligaciones y muchas responsabilidades, pero gracias al Señor que nos ha permitido permanecer por más de un año ya en este programa. Entonces, vamos a iniciar, pastor, de una vez. ¿Por qué debemos apreciar los cristianos la paz? Bueno, primero es entender, Daniel, que es algo que solo puede venir de Dios. Solo Dios, a través de Jesús, puede otorgarnos uno de los regalos más hermosos, que es la paz. La paz es algo muy preciado, pero al mismo tiempo muy frágil. Y por tanto debemos entender básicamente la importancia de eso. Una de las maneras, Daniel, como nosotros podemos quizás dimensionar la importancia de esto, es viendo la importancia que Jesús le dio. Tú acabas de leer muchos textos, la mayoría de los cuales son palabras de Jesús. Y es interesante que cuando el Señor Jesucristo resucitó, siendo la resurrección uno de los eventos cruciales en el ministerio, de hecho, nuestra vida está básicamente definida en términos de lo que sucedió en esa cruz. La resurrección significa que Dios aceptó el sacrificio, la ofrenda que Jesús habló. Esta es la pregunta, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo cuando Jesús resucitó? Bueno, luego de aparecer a María Magdalena, fue a los discípulos, y en Juan 20 se nos narra eso. Dice que Jesús apareció a los discípulos que estaban escondidos y le dijo, la paz sea con ustedes. Y luego le mostró las manos, el costado, y los discípulos al ver al Señor se alegraron, dice el texto. Y otra vez Jesús le dijo, la paz sea con ustedes. Entonces para mí eso fue lo más importante que Jesús encontró para decir a los discípulos en un momento cuando había tanta ansiedad, tanta incertidumbre, y finalmente ellos se encontraron con su Señor que ya había sido resucitado.
Y eso no es un tema aislado en la Biblia. En otros sitios Jesús otra vez refería de lo mismo. En Juan 14, 27, antes de la ascensión, en un momento cuando había mucha turbación en los discípulos, Jesús le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Es obvio que hay una paz que el mundo da, una paz que depende de cosas temporales. Pero la paz realmente que trae descanso al alma, solo Jesús puede darla. Y yo creo que nosotros tenemos que ser más intencionales apreciando eso. Sabe que esta mañana, cuando estaba leyendo el material, pues veía la conexión que había entre esa paz y haberle enseñado las manos y el costado. Nosotros vivimos la paz, pedimos la paz, pero el sacrificio de Cristo fue la que permitió esa paz. Yo no había visto esa relación tan directa de poder hablar de paz y enseñarle la mano y el costado y volverle a repetir nuevamente el tema de la paz. La verdad que fue muy impactante ver la relación que había ahí. Pero los cristianos, ¿qué debemos entender por paz? Bueno, lo primero, Daniel, es un fruto del Espíritu. Eso es importante. Esta paz de la que estamos hablando solamente puede alcanzarse cuando hay una comunión con Dios. En esencia, teológicamente hablando, la paz tiene 3 diferentes dimensiones. Podemos decir que hay 3 tipos de paz, Daniel. La primera de ellas es lo que llamamos paz con Dios. Esta es la paz espiritual, esa es la paz más importante. Esta es la paz que afecta a todo lo demás. Viene por haber sido perdonado por Dios, por el sacrificio de Jesús. En 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Entonces, nosotros vivíamos de espalda a Dios, sin paz en este mundo, como las olas del mar, que siempre están en movimiento, intranquila. Y Dios desea que vivamos conectados con Él. Entonces la paz con Dios no es el resultado de afanarse, de hacer cosas. La paz con Dios viene por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esta paz es un prerequisito para todo lo demás. De manera, Daniel, que el fundamento como creyente es entender que por haber sido perdonado por Dios, entonces tenemos la posibilidad de esta primera paz, que es paz con Dios. Entonces, hemos visto que la primera paz que recibimos es la paz con Dios y que la manera de recibir esa paz es a través de Cristo. Pero ahora, vamos a hablar de la segunda paz que usted hablaba, pastor. Entonces hablamos ya de un efecto y le llamamos paz interior. Algunos le llaman paz emocional. Es la paz de Dios. Acuérdate que la primera era paz con Dios. Ahora hablamos paz de Dios. Cuando tengo paz con Dios, es decir, ya fui reconciliado, entonces ahora tengo ya la capacidad para disfrutar paz de Dios dentro de mí. Colosenses 3:15, el apóstol Pablo habla de eso, dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Dios quiere, Daniel, Dios quiere que su paz reine en nuestros corazones. Eso es muy interesante. En la Biblia se usa la palabra shalom para significar esa paz, pero es algo más como líbrame de dificultades. Es una paz multidimensional, es sumamente dinámica. La Biblia está saturada de esto. Hay 790 versículos que hablan en la Biblia sobre esta paz de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, para aquellos que tienen un corazón roto por el sufrimiento, lo que sea, Dios da shalom, una paz de reconciliación. Para algunos que tienen un corazón confundido, turbado, Dios da shalom, una paz que tranquiliza, una paz que abre las puertas de esperanza. Para aquellos que tienen un corazón avergonzado por causa del pecado, Dios da shalom, una paz que viene por el perdón, otra vez como hijos de ser reconciliados con nuestro Padre. Cuando tenemos un corazón lleno de preocupaciones y temores, Dios da shalom, una paz que nos trae confianza en Él, nos aumenta la fe.
Esta paz con Dios, la paz de Dios, es una paz que tiene múltiples dimensiones para cada problema que como hijos de Dios nosotros enfrentamos en este mundo. Uno de los regalos más hermosos, Daniel, que puede existir es esa paz, estar reconciliado con ese Dios. Pastor, ¿y esas personas que no han entregado su vida al Señor, no son creyentes? Hemos hablado de que esa paz solamente se puede experimentar creyendo en Cristo y a través de Cristo. Y esas personas que no son creyentes y en situaciones difíciles dicen que tienen paz. Eso realmente es imposible, Daniel, porque como hemos dicho, esta paz de la que hablamos no depende de cómo está la cuenta del banco, no depende de cómo está la salud, no depende de cómo están las relaciones familiares. Es una paz sobrenatural que viene como un fruto, como decíamos, de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Es una paz de Dios porque ya Jesús nos reconcilió y estamos en paz con Dios. Necesitamos nacer de nuevo para eso. Entonces ellos se están engañando a ellos mismos entendiendo que tienen esa paz. Bueno, Jesús dijo, como leíamos, yo no doy mi paz como el mundo la da. Eso significa que hay una paz que el mundo da. El mundo dice, quiere tener tranquilidad, que la cuenta de ahorro del banco tenga fondo. Quiere tener tranquilidad, trata de comer saludable para que no te enfermes. Y nosotros no estamos diciendo que comer saludable es malo. Pero nuestra paz no puede depender de situaciones transitorias, temporales, porque entonces nunca tendremos paz. Entonces hay gente que experimenta una paz temporal porque básicamente puede alcanzar esas cosas temporales, momentáneas, pero esa paz es muy inconstante, muy cara, Daniel. Y esa paz no satisface el alma plenamente. Dios, nuestro creador, es el único que puede ayudarnos a experimentar una paz que no depende de circunstancias temporales. Es increíble porque en un programa anterior hablamos de lo que producía esa paz, que en el momento de la aflicción producía en el creyente pues una paz que sobrepasaba el entendimiento. Es decir, que nosotros como cristianos, que somos peregrinos y extranjeros aquí, Dios produce esa paz porque nosotros sabemos que este no es nuestro hogar y que disfrutaremos de Dios por toda la eternidad. El tema, oyéndolo a usted, pastor, con las personas no creyentes, es que la paz que le produce cualquier situación es algo temporal y que realmente es una ilusión óptica porque realmente es lo que ellos creen que tienen por la seguridad que tienen, pero en un mundo temporal. Totalmente, y por eso vemos que hay tantos colapsos y por eso vemos que hay tanta inconstancia, porque una vez una de esas razones o argumentos empieza a tambalear o se sacude, la gente entonces empieza igualmente a sentirse emocionalmente inestable. No podemos poner a depender nuestra paz de algo que también está alterado junto con la circunstancia. Necesitamos una fuente de paz que esté por encima de las circunstancias. Y esa fuente es Dios a través de Jesús. Bueno, hemos visto que Dios nos da a través de Cristo la paz con Él. Nos da paz interior, que su paz nos sana por dentro, sin importar la situación que nosotros estemos atravesando. Pero ¿qué otro tipo de paz provee Dios? Vamos a la tercera dimensión y es paz con otras personas. Es lo que llamamos paz relacional. En Efesios capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo habla de eso. Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. En otras palabras, por causa de esa paz vertical que tenemos con Dios, esa paz de Él que recibimos, entonces estamos listos para empezar a cultivar una paz horizontal que es con la persona a nuestro alrededor. Daniel, dependemos de la paz de Dios para poder estar en paz con lo que amamos, que están a nuestro alrededor. Mientras más lejos estemos de Dios, más dificultades vamos a tener en nuestras relaciones con otros. Si nosotros queremos fortalecer nuestra relación con los demás, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, lo primero que debemos estar llenos de esa paz que Dios puede dar. Porque en esencia, cuando estamos resolviendo conflictos, el llamado es a dar, no a demandar. Y tú no puedes dar lo que no tienes, a menos que tú no estés tan lleno de la paz de Dios,
Entonces te será muy difícil ponerte de acuerdo cuando hay ofensas, cuando hay dificultades. La única manera para que podamos tener una paz que no dependa de esa circunstancia con los demás es si estamos unidos como hijos de Dios y podemos poner a Dios primero en cuanto a eso. Por tanto, Daniel, lo que se evidencia cuando nos da dificultad reconciliar las relaciones con los demás es que estamos vacíos de esa paz de Dios y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por tanto, Cristo nos reconcilia con Dios por medio de su cruz y tenemos paz con Él. Ahora como hijos, por medio de su Espíritu, tenemos paz de Él, de Dios. Y por causa de esa paz vertical, estamos en condiciones de cultivar la paz con los demás, que es una paz relacional. Bueno, hemos visto mucho, pastor, en nuestro primer segmento. La verdadera paz es la que se tiene con Dios y solamente puede ser obtenida a través de Cristo. Esa paz que tenemos con Dios pues produce en nosotros una paz interior, pero al mismo tiempo, como usted decía ahora, pues nos lleva a nosotros a procurar de manera diligente la paz con los demás. Por ahora hemos llegado al final del primer segmento. Sin embargo, si usted quiere saber qué produce esa paz en nosotros, qué debe producir, pues lo vamos a ver en breve. Nos vemos en breve. Bueno, continuando con nuestro programa, en el día de hoy, nosotros hemos visto ya mucho acerca de la paz, entendemos lo que realmente es la verdadera paz, pero la pregunta que quedamos en el segmento anterior, ¿qué debe producir en nosotros el recibir de Dios la paz? Bueno, inicialmente gratitud, agradecimiento. Es un regalo, Daniel, pero es un regalo muy caro. El hecho de que sea gratis para nosotros no quiere decir que no costó. Como hemos visto, costó mucho, costó la sangre del Señor Jesucristo. Una de las cosas más misteriosas que podemos experimentar en la vida cristiana, esta paz es sumamente importante. La recibimos de gracia de parte de Dios, pero es muy frágil. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de crecer en el entendimiento es algo tan valioso, demanda de nosotros mucho cuidado. Y por eso nosotros decimos, cuando yo entiendo mejor eso, yo debo ser más intencional en procurar esa paz. Es decir, yo tengo que ser un estudiante continuo en observar qué me acerca más a Dios para cultivar eso. Lamentablemente vivimos en un mundo donde todo está enfocado en lo temporal y nosotros le dedicamos horas y horas a cosas que no aportan en absoluto a eso. Nosotros debemos de ser estudiantes de la palabra, sobre todo para entender cuáles son las promesas de Dios que están asociadas con eso. ¿Cómo yo puedo crecer en mi fe para yo confiar más en Dios cuando vengan los temores? ¿Cómo yo puedo crecer más en fe para yo entender que cuando la cosa es incierta, las cosas están confusas, yo debo venir a la palabra como una guía absoluta en cuanto a eso? Debemos de ser más intencionales en procurar esa paz. Y lo otro es, Daniel, y está íntimamente asociado, nosotros debemos ser más intencionales en preservar esa paz. Dios la da. Y nosotros tenemos que cuidarla, porque cada palabra que hables, cada cosa que hagas, podrá o fortalecer esa paz o comprometer esa paz. Y déjame ponerte una ilustración. En nuestras relaciones con los demás, yo tengo que estar alerta de las cosas que amenazan con esa paz. Hay veces que uno responde a una ofensa. Y lo que uno está con el orgullo adentro, y yo siento que si no le respondo a aquella persona, entonces yo me voy a morir por la herida. No, nosotros debemos de calcular, Daniel, qué es más caro.
Porque si por el hecho de yo responder o reaccionar a algo que me hacen, yo comprometo esa paz, puede ser que está haciendo un mal negocio. Es mejor quedarte callado. Es mejor llevar tu carga a Dios y preservar la paz, porque es más caro recuperarlo. Nosotros estamos continuamente, desde que nos levantamos, Daniel, en una dinámica de o preservamos esa paz o comprometemos esa paz. Entonces yo creo que debemos de tener más discernimiento para decir, ¿sabe qué? No es buen negocio que yo entre en un conflicto ahora. Porque eso va a hacer que yo pierda la paz de Dios que tenga. Y me va a costar más recuperarla en disciplinas espirituales. No porque me cueste, que eso no se compra. El asunto es que cuando entra la turbación al corazón por un conflicto, voy a necesitar tiempo otra vez para que Dios me ministre y recuperar esa paz. Entonces yo creo que hay veces que nosotros tenemos que ser más sabios. ¿Sabe qué? Esa tentación, no voy a responder porque no voy a comprometer la paz. Esa acusación, todo lo que esté alrededor, que me esté afectando en mi mente, en mi corazón para eso. Yo debo ser más sabio porque el objetivo es preservar la paz que Dios nos da continuamente en Jesucristo. Entonces, si no crezco en ese entendimiento, en ese aprecio a la paz, voy a ser tonto continuamente en perder eso por discusiones que no aportan, por opiniones que no agregan en nada. Y ahí es donde, Daniel, yo creo que entra más la humildad. Usted hablaba, pastor, que había más de 790 versículos, creo que fue el que dijo, que hablaban de la paz. Y usted hablando sobre la paz y el procurar, el preservar, pues un flash vino a mi mente de cosas que hemos visto en su palabra. Y es que Dios nos llama a nosotros a actuar como cuerpo. Es difícil que personas que actúen como cuerpo no tengan paz, porque al final pues se van a crear conflictos. Cuando Jesús dice en otro versículo que si usted va a dar su ofrenda y se acuerda que usted tiene un problema con su hermano, deje la ofrenda, que es algo importante, reconcíliese con su hermano. Y cuando vimos en Efesios hace una semana, en otro programa, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, hay un énfasis directo a nosotros a procurar y preservar esa paz que usted acaba de hablar. Y la realidad es que muchos entendemos eso. Lo que no sabemos es cómo hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ahí es donde entra, Daniel, la sabiduría del aprecio en cuanto a eso. Necesitamos ser más humildes. Humildad significa eso. Humildad es: nosotros no somos Jesucristo, nosotros no somos más sabios de lo que creemos, no somos tan inteligentes, no somos tan santos, nosotros somos pecadores perdonados que dependemos continuamente de la gracia de Dios. Y es esa apreciación de entender que nuestro gozo va a depender continuamente de nuestra comunión con Dios. Y la manera como yo puedo experimentar mi cercanía con Dios está asociada a esto. ¿Cuánta paz hay en mi corazón? Y la humildad me ayudará de nuevo a evaluar bien. Mira, Daniel, un ejemplo que se me ocurre, quizás no es el más espiritual, pero a mí se me ocurre esto. Nosotros tenemos nuestros vehículos y le ponemos un seguro, y a veces esos seguros tienen un deducible. Entonces, cuando alguien manejando en la calle te choca el carro, pero no es nada tan grande, y el seguro, ellos mismos te dicen, ¿sabe qué? Hay un deducible. Lo que te cuesta reparar eso no alcanza ni al deducible. No vale la pena ni que lo reporte. Arréglalo tú mismo eso. Porque no tienes el deducible. El deducible te va a costar más caro que lo que tú. Tú sabes que hay ofensa que nosotros tenemos que pensar así. O sea, me chocaron, me ofendió. Pero el deducible es más caro. Es decir, la paz que yo voy a perder. No es buen negocio ponerme a discutir. Deja eso así, perdona eso. Porque tú estás haciendo un mejor negocio. Estás preservando esa paz, que es una paz tan cara, una paz tan única. Eso es exactamente lo que pone a sonreír nuestras almas. Entonces yo creo a veces, Daniel, que lo que nos falta es sabiduría y nos falta humildad. Nosotros por cualquier tontería queremos armar un drama. Y lo primero que se va es la paz. Entonces ya el negocio, ya estamos perdiendo en el negocio, inmediatamente. Entonces tal vez usted se siente que puso a la persona en su puesto, que le responde. Pero no, al fin y al cabo, cuando hagan los números, estás perdiendo.
Sí, yo creo que es la humildad lo que nos ayudará a decir, sabe que yo no voy a perder esta paz de Dios que yo tengo. La persona me ofendió, pero comparativamente con la paz que yo tengo de Dios, eso no es nada, yo paso eso por alto. Eso es lo que nos ayudará a ser sabios. Y obviamente, Daniel, esa humildad también nos ayudará a confiar más en Dios. Hay un texto en Isaías 26, versos 3 y 4, que dice, al de firme propósito, tú guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Al de firme propósito. Es decir, ¿a dónde que vas en tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tiene a Dios como primero? Dice Dios, yo te voy a dar una paz perfecta, y en el hebreo es completa. Entonces, nosotros debemos ser diligentes, Daniel, estar alerta, vigilante, de que podamos identificar las amenazas continuas que vienen para arruinar esa paz. Y debemos ser sabios en decir, no la voy a comprometer. Prefiero tener la gracia de pasar por alto la ofensa antes de comprometer la paz de Dios, que es lo que sostiene mi alma durante el día. Necesitamos más humildad, necesitamos confiar más en Dios. La verdad, pastor, es que el orgullo es un enemigo que ha estado presente en los hijos de Dios desde el que pecó el hombre. Es impresionante en el tema de Eva, de Satanás. Cuántas cosas de verdad pues son estorbo en nuestra vida cristiana por nosotros no cultivar ese espíritu de humildad, y que tampoco podemos ver a Dios actuando en la vida de nosotros. Muchas veces nosotros recordamos ese regalo, pero en el momento de la acción o de conflicto, ese regalo de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros se olvida. Y nosotros olvidamos ese mandamiento en el Padre Nuestro: perdonas a los demás como yo también te perdono. Entonces, yo oyéndolo, me acuerdo en una ilustración que oí una vez. Imagínate que en el momento en que vayas a confrontar a alguien, saliera una televisioncita arriba con los pecados de uno de la semana. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Sería arrogante? ¿Sería prepotente? ¿O nosotros en humildad tratáramos de compartir nuestra debilidad con ellos y ver a Dios ambos? Porque todos necesitamos de Dios continuamente. Pastor, ¿algún mensaje final para esas personas que hoy andan procurando la paz y no la encuentran? Y para esos cristianos, primero los que no son creyentes, y para esos cristianos que aún teniendo el mayor regalo, no tienen paz. Bueno, al primer grupo, amados amigos, estos son momentos de incertidumbre donde Dios nos está invitando a venir a Él. Dios es la fuente de paz. Él nos creó. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que el mejor regalo que podemos hacer es acercarnos a nuestro Creador y dejar que Él inunde nuestros corazones de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que no depende de estas circunstancias. Como están las cosas hoy en día, con tanta convulsión, no es sabio poner la paz a depender de cosas temporales. Necesitamos una fuente eterna. Y Dios está para nosotros a través de Jesucristo. Búscale. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Puedes acercarte a Él. Y a los hermanos, seamos sabios, hermanos, y seamos humildes. No es sabio comprometer tan fácilmente una paz tan costosa. Yo creo que debemos de ser más diligentes en asegurarnos que estamos preservando eso por nuestra humildad, en callar y en pasar por alto las ofensas. Que Dios aumente nuestra fe. Bueno, pastor, muchísimas gracias por conectar este tema de hoy tan importante con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a valorar primariamente el maravilloso regalo de tener paz con Él, que para nosotros es gratuito, pero no significa que no tuvo un alto costo. La paz con Dios costó la sangre de su Hijo, y nosotros no debemos olvidar eso. Que Dios nos ayude a valorar esa paz, que nos ayude a ser agradecidos
por lo que esa paz produce en nuestro interior, en las situaciones que vivimos en el día a día, pero que nos ayude a ser intencionales y procurar y preservar la paz con los demás. Esta paz no podemos procurarla en nuestras fuerzas. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, pedirle ayuda a Dios y confiar plenamente en Él. La verdad que hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Sin embargo, y es la voluntad de Dios, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra.